de Cibercuba. No es por gusto que me he puesto hasta lentejuelas en el día de hoy, porque esto es un lujo de entrevista. Tenemos con nosotros a Dicemer Bueno, que para mí es un poeta en la canción. Muy contento de ser entrevistado por ti y de tener esta oportunidad de acceder a literalmente, ¿no? Y que yo por lo menos yo me levanto y todos los días voy a ver qué está pasando, ¿no? De las cosas más cómicas a las cosas más serias y con mucha veracidad, noticias con mucha veracidad. Así que estoy muy contento verdaderamente. Sabes que tenerte así como que en exclusiva, estar entre nos, y esa conversación hasta cierto punto es pública, porque estamos conversando en privado, pero nos está viendo el mundo entero. ¿Quién es cubano, quién no es cubano? Sencillamente aquel que tú lo tocas con esa varita mágica que es la música que haces. Y eso es especial, eso es un lujo. No todo el mundo tiene ese privilegio y te agradezco el que estés aquí. Ahora, quisiera empezar por cositas que en realidad tal vez no todos tenemos el privilegio de saber. ¿Cómo fuiste de nené? ¿Cómo es ese niño? Porque de bueno en esa cara me parece que no hay mucho. Bueno, no, yo sí fui un niño muy bueno, yo me doy cuenta porque por mis hijos que son una bola de humo, como decimos en buen cubano, que yo a veces digo, wow, es como que me perdí, ¿no? De ser como ellos son, me perdí de ser Eras obediente, tranquilo. bastante, muy obediente, muy tranquilo. Yo era de los que me sentaba en un lugar y no me paraba. Fui muy estudioso, a pesar de haber vivido en un barrio que iba a una velocidad mucho más grande que la ¿Cuál es mía. para traerle nostalgia a todos los que nos están viendo? Bueno, nací en el barrio de Belén, La Habana Vieja, en la calle Villegas. Tengo muchísima gente que todavía me quiere ahí, porque claro, me fui bastante, con bastante avanzada edad, ¿no? O sea, para la edad que tengo. Hace solamente 15 años me fui de La Habana Vieja y por eso cuando voy allí todavía, que sé que el Hotel Telma, como le decían, el lugar donde nací y, y me crié, ya estaba inhabitable, ¿no? Pero todavía viven algunas familias ahí bajo riesgo. Yo voy y se paran todos en el balcón a mirar. Muchísima gente baja y empiezan a bajar del edificio a saludarme y eso. Y eso me da muchísima alegría, verdaderamente, tener tanto cariño. En el barrio de Belén, donde hace como 2 años hice un concierto eh, en un lugar cerca del puerto y me quedé impresionado, como cuando terminé el concierto, había como unas vallas porque era un concierto privado y estaba todo el barrio de Belén fuera, detrás de las vallas. Y entonces me tomó sorprendido y me decía, oye, Semen, ¿es verdad que tú eres valenciano? Y yo le decía, sí, yo nací aquí en Villegas. Y habían ahí tranquilamente 300 personas esperando a encontrarse conmigo cuando yo saliera de ahí porque sabían que yo era de ese barrio, del barrio de Belén. Y verdaderamente eso me da mucha alegría haberme criado en el barrio de Belén, que mi madre además haya sido una persona con tanta fuerza que hizo tanto hincapié en que yo siguiera mis estudios de guitarra. Entonces por eso te decía, yo tocaba ahí, estudiaba la guitarra y como vivía en un solar, las puertas estaban abiertas, entonces los niñitos del solar pasaban por ahí, se burlaban de mí cuando yo estaba estudiando guitarra y porque me mandaban a estudiar guitarra frente a un espejo. Y entonces yo lo que veía era mi imagen llorando porque yo quería, o sea, también salir a jugar y entonces los niños me hacían todo tipo de murumacas para darme celo, ¿no? Y entonces, bueno, lo único que puedo decir, tal vez no es tan positivo, pero es que ahora yo veo a esas personas ya y me los encuentro más o menos en el mismo estadio, sin mucho que hacer, y me siento muy orgulloso de mi madre, que verdaderamente prácticamente me fabricó una vida con un quehacer, con una ocupación perpetua y con muchísima con muchísima aceptación. Digo hoy que hay que ser un padre así, ¿no? Como fue mi madre. Cuando hablamos de esos momentos donde los niños se reían de lo que estabas haciendo y donde la disciplina entorpecía hasta cierto punto el ser niño, son recuerdos que marcan. Eh, ¿Qué otra cosa ha marcado tu vida, Isemer? Que son recuerdos que, a pesar del éxito, jamás uno los deja ir, que siempre viven en nuestros corazones ahí vigentes. Bueno, mi madre que era o sea, era tan excéntrica,
como mi tía, porque mi tía Fara era como una persona que siempre la veíamos en la televisión, que marcó un momento en Cuba. Bueno, para mí decir que era el sobrino de Fara María era muy importante, nadie me creía para empezar. Todo el mundo me decía, pero ¿y por qué tú eres sobrino de Fara María? Tú ni te pareces a Fara María. Claro que no me podía parecer a Fara María porque era el ejemplo de la belleza femenina y yo no tenía... Me acuerdo que una vez cuando niño intenté bailar como Fara María y mi abuela me regañó. Entonces, a partir de ahí, yo creo que... Pero mi madre era igualita porque mi madre se ponía cuando fue a Angola trajo unos zancos así, grandísimos. Entonces iba por las calles y me tomaba de la mano y me decía, aguántame para no caerme. Entonces yo tuve una infancia aguantando a mi madre por todas las calles de La Habana Vieja, toda aquella gente de La Habana Vieja que son, el barrio Belén es el cuero en persona, como decimos en buen cubano, todo el mundo riéndose. Para los que nos están viendo, cuero es cuando toman algo y te lo convierten en humor, no sé ni cómo explicárselos, cuando para mí era muy serio, te los realzan, digamos. Para mí era muy serio ir caminando con mi madre, sin embargo, cuando yo volteaba a mirar para atrás, veía que todo el mundo se estaba riendo. Entonces, más o menos eso es lo que significa cuero. Me acuerdo de todo eso, me acuerdo de ella cantando en todos los momentos. Si me llevaba a comer a un restaurante y habían dos gente tocando guitarra, ella llamaba la atención de alguna manera para que la gente vinieran y empezaran a tocar guitarra y que la acompañaran, ¿no? Entonces así un día me enteré, cuando ya tenía como 19 años, que ella me había puesto en la escuela de música para que yo la acompañara cuando creciera. Entonces es muy gracioso, pues la infancia fue muy graciosa, la juventud también lo fue, una juventud donde verdaderamente le agradezco mucho, ¿no?, haber venido de Cuba. ¿Sabes por qué? Porque se puso de moda leer en Cuba cuando yo estaba cuando estaba terminando Amadeo Roldán, se empezó a poner, yo que fui un alumno, a pesar de ser tranquilo, era muy disperso. Entonces yo siempre digo que hay asignaturas por ejemplo, la de las tildes y las comas. Yo estaba, pero no estaba, ¿no? Incluso en la ortografía también, tengo demasiados errores ortográficos. Pero bueno, la vida es así, no se necesita tener una brillante caligrafía ni ortografía para componer canciones. No, yo creo que la esencia de la vida la llevas tú en tu persona y en la forma en que te proyectas, porque en realidad íntimamente así no habíamos conversado, pero sí he estado presente en varias de tus presentaciones y eres, para decírtelo en confianza, un tipo humilde de corazón. Llegas, saludas, te lanzas al público, se tiran fotos, les cantas de tú a tú y eso tiene mucho que decir, a pesar de una fama, de un reconocimiento, de ser triunfador dentro del mundo de la música. Eres un tipo de pueblo. Bueno, imagínate tú, si eres del barrio de Belén, yo creo que por muy bien que te pueda ir, nunca dejas de ser de pueblo, ¿no? Aunque hay gente que de verdad que son también de un origen muy humilde y han dejado de ser humildes, ¿no?, con el tiempo. Pero yo creo que el caso mío es bien diferente porque además no me he encontrado con la aceptación del público a través de mi obra, sino como vengo sobre todo de ser un compositor, pero vengo de ser un músico también. Entonces los músicos son personas muy sencillas en general, la verdad. Gente que nunca viven pensando en que va a tener una audiencia que lo va a escuchar. Yo me preparé para ser un profesor de guitarra, para ser tal vez un guitarrista concertista. Yo era muy nervioso a la hora que tocaba la guitarra. No creo que iba a llegar nunca a ser un guitarrista concertista. Pero la idea de estar compartiendo con tantos y diferentes músicos, la idea de haber pasado por el mundo del jazz, es lo que verdaderamente me hace no creerme absolutamente nada cuando veo una audiencia que ha aceptado mis canciones, que fue lo primero que no me creí. Yo, primeramente, en un momento donde la música urbana era primordial en nuestra isla, yo lancé un disco, porque me acuerdo que siempre Enrique me decía, canta tus canciones. Y en el año 2012 yo dije, voy a hacerle caso a Enrique y voy a cantar mis canciones. Cuando nos referimos a Enrique, nos referimos a Enrique Iglesias, sí, que es un triunfador en la música también. Exacto. Y hasta cierto punto tienen cosas muy similares. Lo considero un chico de humilde corazón. Bueno, Enrique para mí hasta ahora es la persona más humilde que existe, porque desde el año 2005 lo conozco. Lo conocí en unas circunstancias que lo hacen muy peculiar, porque alguien me dijo, él va a ir a tu casa
Y yo decía, bueno, yo vivía en la playa, en Euclid. Comencémoslo con Enrique, Sí, en mi casa. un apartamento. Yo tenía un apartamentico chiquitico que yo rentaba ahí en la calle Euclid. Y entonces yo decía, pero aquí, Enrique se va, yo no sé, ¿dónde va? Y de momento yo pensé que no era cierto, que no iba a venir. Y de momento tocaron la puerta de mi casa y era él. Y me quedé mirándolo así, yo que lo había visto por televisión. Y verdaderamente se comportó de una manera, me hizo como una entrevista prácticamente, ¿no? Pero no había nadie, no. Y entonces, verdaderamente, después de eso, tampoco pensé volver a verlo. Dije, no, este vino hoy, pero no. Y me hizo muchas preguntas que fueron claves, tal vez, cómo yo hacía mis discos, cuánto gastaba yo en hacer un disco. Entonces yo en realidad le dije la verdad sobre todas las cosas. Y entonces creo que es una persona que siempre está buscando personas que, como nosotros decimos, y espero que se entienda bien, personas que tengan hambre, pero un hambre de comerse la vida, de comerse las oportunidades, de tener, de ver un poco la gloria, ¿no? Y yo creo que Enrique siempre ha tenido esa hambre, un hambre de que nunca se le quede pequeño el mundo, sino que siempre sigue haciendo algo grande. Por eso siempre sigue buscando hacer canciones y canciones y canciones, a pesar de que tal vez muchos pensarían que se pudiera retirar ya. Siempre sigue buscando una canción como si fuera la primera vez que lo hizo. Y todas esas cosas me las ha transmitido a mí. Me transmitió primeramente eso de cantar mis canciones, ¿no? De no tenerle miedo, de dejar de ser un poco el compositor, ¿no? Y entonces hice la prueba con el disco Bueno y verdaderamente me sorprendí muchísimo de ver que, como te decía antes, en un mundo tan urbano como fue la Cuba del 2012, ¿no? Donde había solo pocos compositores y artistas que con la música romántica estaban, bueno, ahí estaba Buena Fe y Leoni Torres, tal vez Naciris Lugo, pero te estoy mencionando tres, es muy poco, ya había prácticamente desaparecido muchísimos de los cantantes románticos que cuando yo era niño yo veía, ¿no? Desaparecido, por lo menos de la escena televisiva y radial. Entonces, cuando yo vi que esa música, ese disco se convirtió en la música de los almendrones, ¿no? Y de las casas en la playa, y de momento vi como un de estos camiones que van a la playa, viste, no sé si has visto lleno de gente, los camiones esos que van por la playa. En un momento un camión de esos se bajó la gente y me tuve que tirar fotos casi con el camión entero. Empecé a sentir un poco el éxito por el que habían pasado ya muchos artistas, ¿no? Y luego también vinieron las cosas negativas, ¿no? Cosas que nunca dije ni nunca hice, y sin embargo alguien las puso ahí en las redes como para que creyeran que yo era ese personaje. Es un poco la parte, y me acuerdo que Israel me dijo, bienvenido al mundo de la fama. Y entonces empecé a... ¿Te has graduado? Claro, y por nada me dan 3 infartos en aquel momento, porque yo decía, ¿cómo yo puedo convencer a la gente de que yo no soy esa persona, que no tengo nada que ver con esa persona? Pero antes de llegar al punto de lo que es la música cubana, con el antes y el después de Diciembre Bueno, porque ha sido una explosión que catapulta a muchos a que la música cubana se escuche, y esa temática la vamos a tocar. Antes de eso, quisiera que me contaras justamente, estaba tu madre encima de ti, te estaba diciendo estudia guitarra, te estaba, digamos, raptando de un mundo normal de la niñez, pero ¿en qué momento es que Diciembre Bueno dice, ¿sabes qué? Gracias, mamá, en realidad esto no es que me lo han enseñado, es que lo siento y lo voy a hacer porque yo quiero? Yo lo siento cada día de mi vida. En cada segundo le doy las gracias a mi madre, que todavía está viva, aunque hoy en día, bueno, desgraciadamente padece de Alzheimer. Y le estoy tan agradecido que lo único que quisiera es que existiera una medicina para poder decírselo todos los días, decirle, mami, qué agradecido te estaré por siempre, ¿no? Y entonces eso me sucede a cada segundo, te lo digo porque nunca me imaginé componiendo una canción, ¿no? Y si yo no cojo esa guitarra, aquella guitarrita pequeña que ella me compró cuando empecé, a los 6 años, además, déjame decirte, me llevó a la escuela para entrar en piano en la Manuel Samuel, y yo suspendí, me quedé con me sentí verdaderamente desafortunado, y sin embargo pasaron unos años después y ella me llevó por la fuerza a volver a hacer las mismas pruebas,
porque ella se había enterado de que en ese momento podía entrar, pero por guitarra. Y verdaderamente siempre me ha pasado eso, cuando voy con tanto miedo, con tanta duda, casi siempre alcanzo las cosas que quiero. Se cumplen las metas. Sí, se cumplen las metas, ¿no? ¿Te acuerdas del primer tema que compusiste? Bueno, te voy a decir que yo he cometido, de los errores grandes que he cometido es que compuse mucho para guitarra clásica, pero nunca escribí. Nunca escribí las partituras, puesto que yo siempre tuve muchas lagunas. Había una maestra de solfeo que decía, de Semer es bueno, pero tiene muchas lagunas, y decía siempre la verdad, porque yo me aprendía las lecciones de solfeo de memoria y no leía las notas. Entonces un día se dieron cuenta de que yo lo que hacía es que tenía un oído bastante desarrollado, pero no sabía leer música, ¿no? Y todavía, hoy en día me ponen partituras delante y a pesar de haberme graduado, a veces soy muy lento en esto de las partituras. Y realmente por eso no copié las composiciones que hice para guitarra. Tengo muchos amigos que me dicen, oye, aquella composición que tú hiciste, ¿tú te acuerdas? Y yo le digo, bueno, es una gran pena porque todo eso se perdió. Se ha perdido y las primeras canciones también que hice, cuando me empecé a leer, porque, bueno, gracias a Santiago Feliu, que ya no está con nosotros, pero Santiago, yo le preguntaba a Santiago, yo oía que Santiago era gago y que Santiago no había ido a la escuela. Santiago dejó la escuela creo que en el 6º grado, no sé si llegó al 9º grado. Y veía que hacía las canciones que más me impresionaban. Yo le decía, Santiago, ¿cómo tú compones? ¿Cómo tú haces eso? Y él me decía, tienes que leer mucho. Entonces me dio libros de Milán Kundera, libros de Ernesto Sábato, bueno, Dostoyevsky, casi todas las obras de Dostoyevsky, las obras completas de Dostoyevsky las he leído todas, El Jugador, Crimen y Castigo, bueno, muchísimas, Los Hermanos Karamazov, y también mucha literatura rusa, que en aquel momento se conseguía muy fácil en Cuba, ¿no? Y literatura también de Latinoamérica, como Ernesto Sábato, como Gabriel García Márquez, como Benedetti, también leí muchísimo. Y un día me di cuenta que Santiago tenía razón, que se podían llevar todas esas imágenes que proyectaban los libros a las canciones, ¿no? Y yo creo que por eso, tal vez, aunque yo tenga tantos errores ortográficos, me pasa lo mismo que me pasó con la música. Creo que el oído me sirvió muchísimo para entender lo que estaba escrito, ¿no? Y a través del oído, a través de las canciones, descubrí un día, bueno, después que estuve en Columna B, o sea que yo vine aquí por primera vez a Estados Unidos, a Stanford University como profesor, a impartir clases en Stanford, porque teníamos un grupo de jazz que le llamaba mucho la atención a la gente, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Nos trajeron aquí y de aquí después nos fuimos a Nueva York en el año 98 y tuve la oportunidad de tocar con Winston Marsalis y con Steve Coleman, pero un día me di cuenta que eso no era lo que me hacía feliz. Empecé a sentir un deseo muy grande de escribir canciones. Y entonces empecé a escribir los primeros boleros, que tuve la oportunidad de hacerlo con Fernando Álvarez. Fernando Álvarez ya estaba viejito y me acuerdo que yo como tenía esos discos de Fernando y Elena del dúo, Los Dos se llamaba, y tenía discos de Roberto Fá, y lo único, éramos muy, no quiero decir pobres porque no éramos pobres para nada, pero vivíamos de una manera muy humilde, mi mamá y yo, porque siempre viví con mi madre. Tenía un tocadisco en la casa. Entonces me quedé con ese señor, con Fernando Álvarez. Cuando lo fui a buscar, él estaba matando moscas en el pasillo, en un pasillo que tenía, mataba moscas. Y entonces yo le pasé por al lado y seguía hasta la dirección y me dijeron, no, pero si Fernando estaba afuera en el portal. Y ahí estaba Fernando. Fernando era un tipo muy cómico, un tipo con mucha alegría. Y cantó 12 canciones que yo compuse para él. En aquel momento empezamos era un documental que yo había hecho que se llamaba Muertecita, y él no quería cantar esa canción porque él decía que le iba a traer mal, pero bueno, al final cantó la canción y después de eso hicimos el disco de Fernando Álvarez, que anda por ahí, muchísima gente lo tiene. Y hay canciones como Sé Feliz y 12 canciones completas que él grabó, y yo me quedé impresionado con él, la verdad, porque era un hombre que hacía una sola toma de las canciones. Y a partir de ahí empecé con los boleros. Fue muy importante para mí, la verdad, el mundo del compositor. Ha sido una carrera a la cual estoy totalmente agradecido, siendo músico, porque después algo que siempre he querido hacer es convencer a los músicos de que lean, para que no sean solo músicos, para que puedan poner todo ese conocimiento que han recibido en función de una obra que pueden tener, ¿no?
Y bueno, yo creo que Digamos que las canciones, las canciones que tienes no necesariamente la letra es una letra sencilla. Como digo yo, hay que, a decirme, bueno, hay que sentarle y escucharlo e irse. Hay que irse de viaje. Porque las canciones en realidad te transportan. Sí, tienes mucha razón, pero Chocolate, también, lee. yo soy un gran admirador de Chocolate. Mira, yo creo que también he aprendido a hacer canciones sencillas, ¿no? Por eso tal vez hice Bailando o Súbeme la radio, porque siempre me he quedado con la cosa de no ser un compositor para una élite, ¿no? Que lo fui en su momento. Pero de momento también llegaba a los lugares y veía, mira, un día fui a ver un concierto de Buena Fe y me di cuenta que estaba todo el mundo cantando las canciones de Buena Fe y me quedé impresionado. Y yo dije, yo quiero ser también así, yo quiero llegar a la gente. Y creo que lo logré, ¿no? Después de darme cuenta de cómo gente que tenía tremendo talento lo alcanzaba ese sueño. Cuando hablamos del bus que llevaba a la playa, con toda aquella gente que te pidió foto, en ese momento, ¿cuáles eran los temas tuyos que más coreaban en las calles de Cuba? Bueno, increíblemente me quedé impresionado como una canción como Tus luces sobre mí. De momento en La Habana Vieja te podía pasar un tipo con tremenda guapería y iba cantando Tus luces sobre mí, tu llanto sobre mí, con la misma guapería de un guaguancó, ¿no? Y eso verdaderamente, y también ver el público, que el público era tan diverso. El público era gente que venían de los barrios, gente que venía de la universidad, gente muy joven y personas ya mayores, ¿no? Y me quedé completamente convencido de que había que llegar a tocar a las masas, que ese sería en ese momento mi meta mayor. Ese llegar a tocar a las masas se puede haber convertido en el momento donde surge Bailando y Enrique Iglesias te busca para que tú puedas conformar con él este exitazo al cual después uniste gente de zona. Bueno, en realidad, como ocurrió fue de la siguiente manera. En el 2009 yo compuse esa canción, se parecía bastante a la que se escucha hoy en día, le faltaban algunos pedazos que después los puso Randy y se la mandé a Romeo Santos porque yo la hice como una bachata. Pero yo creo que Romeo nunca la escuchó. Aproveché ese momento y le dije a Enrique, mira, yo le mandé esta bachata a Romeo y me dijo, ¿ya se la mandaste? Digo, sí, se la mandé y dice, no le vuelvas a mandar más nada. Yo voy a cantar esa canción. Yo quiero cantar esa canción. Y cogimos aquella canción que yo le presenté y la volvimos a estructurar. Le cambiamos la letra, muchísimas partes de la letra. Él adicionó muchísimo, hizo la canción muy rica. Una de las cosas que me ha enseñado Enrique es cómo hacer que una canción llegue a más, o sea, a las masas. Porque eso sí tiene Enrique, que es una persona que como siempre me dijo, lo que más vale es no ser el mejor cantante, sino el que mejor escoge las canciones. Entonces yo creo que Enrique vendría a ser para mí la persona que mejor he visto escoger canciones en su vida. Y bueno, y todas las canciones que hizo antes de yo conocerla, que las hizo él, como Héroe. A veces la gente me dijo, me preguntan, ¿pero él hizo Héroe? Sí, la hizo él solo. En aquel momento él no componía con otras personas, él componía solamente él, ¿no? Y verdaderamente cuando nos conocimos, que empezamos a hacer canciones a cuatro manos, ya habíamos hecho, imagínate que El Perdedor salió casi 10 años después. La compusimos en el 2005, fue la primera canción que hicimos. Y después salió con Marco Antonio Solís. Cuando Me Enamoro, que también la hicimos y se demoró muchísimo en salir. Bueno, Bailando se demoró desde el 2009 al 2014 que salió, ¿verdad? Sí, el 2013. El 2013 la saqué yo con gente de zona. Como yo veía que la canción que habíamos hecho estaba tomando más o menos el mismo rumbo que otras, yo también me aproveché de eso y dije, bueno, yo voy a cantar la canción yo porque... Y entonces llamé, yo sabía que Gente de Zona era un grupo que hacía reggaetón y que le gustaba mucho a la gente, pero nunca había ido a un concierto de ellos, no sabía cómo eran sus conciertos. Y a partir de ese momento que ellos vinieron y hicimos el pedacito de la canción, Yo quiero estar contigo, que fue la parte que hizo Randy. Pero bueno, lo que muchos no saben es que la canción ya la teníamos hecha Enrique y yo. Y verdaderamente después de que nosotros hicimos el primer video con Alejandro Pérez, que justamente hace como 3 o 4 días lo puse por primera vez en mi página de YouTube. Después de eso, que él lo vio, me llamó y me dice, ¿qué hiciste con la canción?
Pero yo le dije, me acuerdo que cuando se la mandé le dije, hice una canción bailando, la hice con unos reggaetoneros de Cuba y óyela, pues pasó el tiempo y nunca la oyó, pero las cosas parece que entran más por los ojos, ¿no? Como dicen, ¿no? Y gracias a eso, a ese video, es que la canción después la canta Enrique, canta su propia canción, la canción que él mismo le daba tremendo orgullo además, ¿no? Que había estado desde el principio componiendo esa canción a cuatro manos y la canción se hizo viral. Es un momento, digamos que a lo mejor él no, porque es una persona humilde y tal vez le da esta pena, pero es un momento histórico en la transición de la música cubana hacia una proyección mundial, en realidad. Cuando tú lo visualizas desde el punto de vista como artista tú, independiente de lo que yo pueda pensar, de lo que yo pueda conocer justamente por un tema que se vincula a una estrella internacional como Enrique Iglesias, cuando te sientas tú en casa y ves lo que logra Discernment Bueno en ese momento para el resto, para todos los que vienen y que están, digamos, empujando, arando para poder lograr carreras como la tuya, ¿qué se siente, qué se piensa, qué se analiza? Bueno, ahora ya son tantas las cosas que vienen a la mente, pero yo me acuerdo que cuando nunca pensé hacer una canción que tuviera este alcance, siempre me preguntaba por qué no se escuchaba la música cubana en la radio, por qué no nos escuchábamos los cubanos en la radio, qué pasaba, nunca encontré una respuesta. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de ir una o dos veces a la radio, tenía siempre el deseo de que yo me pudiera ir de la radio y se quedara la canción por ahí, andando, ¿no? Y nunca ocurrió, nunca pasó. Y entonces, ni conmigo ni con ningún otro artista, pero sin duda Bailando fue esa canción que rompió el hielo. Y hoy en día ya veo como existe hasta una emisora solo para que se ponga la música de Cuba, ¿no? De hecho se llama Cubatón y Más, pero ese más lo encuentras muy poquito, es usualmente toda la música que consumimos los cubanos porque nos gusta lo nuestro. Y se la damos a conocer a otras nacionalidades que también están entrando en esta onda urbana, sí, yo le digo urbana tropical, porque es como que una cadencia que trae esa música, una cosa tan rica. Es verdad. No, yo soy muy poco crítico en ese aspecto, pero lo que tú dices tiene mucha razón. Mira, hace poco yo estaba oyendo la emisora y de momento escuché la canción de los Bambán y me puse muy contento, ¿no? Porque dije, wow, mira, inclusive yo he hecho mucha música urbana, bueno, bastante música urbana y tampoco he tenido la suerte, ¿no? Pero bueno, nunca van a escuchar, a veces es bueno quejarse, ¿no? De esas cosas. Yo creo que todos los momentos llegan, como mismo llegó el momento de Bailando, llegarán los momentos donde yo tenga una oportunidad, yo sobre todo mis canciones, ¿no? Tengan la oportunidad de escucharse más aquí en la radio, en Miami, porque fíjate que hay emisoras donde ponen música romántica y yo hago música romántica que a veces es, que no siempre es trova, ¿no? Tengo canciones como Quisiera Volver, que se parece un poco más a la bachata, o esta misma de Preciosa, que es un son, pero que es un son que tiene de Main Street también, ¿no? Y no hemos tenido la oportunidad de que la radio romántica, ni mucho menos las otras, las ponga. También he hecho canciones con Yomil y el Dani, que tampoco han encontrado su oportunidad en la radio. Pero en la vida hay que tener paciencia para todas las cosas. Y tal vez algún día hago la canción que empiecen a poner en la radio porque la gente la pide. Nunca me he creído nada, nunca creo que voy a seguir haciendo éxitos. Sin embargo, no paro de intentarlo. Porque después de Bailando, esa puerta se abrió y yo pienso que se va a quedar siempre abierta. Yo estoy muy contento de que otros muchos compositores de música urbana, sobre todo, hayan encontrado espacio en la radio aquí en Miami. A mí eso me pone muy contento verdaderamente. Y agradezco muchísimo que Bailando verdaderamente haya abierto esas puertas. Cuán rico es poder tomar de la mano a estas estrellas y decirle, vamos a Cuba, grabemos un video, sientan el sabor de mi isla. Bueno, verdaderamente merece mucho esfuerzo, no solamente es soñarlo. Yo lo soñé toda la vida, pero cuando me tocó hacer Súbeme la Radio y llevar a Enrique a Cuba, pasé muchísimo trabajo para que ese sueño se hiciera realidad. Pasamos casi 6 meses pidiendo permiso, en un momento pensamos que iba a ser totalmente imposible y sabíamos que era el momento para hacerlo, sabíamos que, y de hecho
si no lo hubiéramos hecho en aquel momento, ya hoy día no se pudiera hacer porque las cosas han cambiado muchísimo. Pero yo creo que valió muchísimo la pena. Yo creo, mira, el video de Súbeme casi va para el primer billón de vistas, ¿no? Y me da mucha alegría porque cuando veo esa canción, cada vez que la pongo, yo soy de los que le da a veces en YouTube para mirarla, solamente para ver la cara de mi pueblo, para ver la cara de mi gente, ¿no? De la gente sencilla, la gente que está, los que tienen puesto un uniforme, ya sea los niños, los mayores, las señoras. Se ve la sinceridad del pueblo de Cuba en ese video. Se ve, no solamente para mí que soy cubano, cualquiera lo ha notado y había gente que decía, bueno, ahora parece que la destrucción está de moda, ¿no? Fue una de las críticas negativas que tuvo, pero es que La Habana es fotogénica. La Habana es fotogénica en cualquier lugar, en cualquier punto desde el que tú la mires. Y eso se recogió en Súbeme la Radio, ¿no? Por eso que jamás me arrepiento de haber tocado tantas puertas para que ese video se haya hecho realidad, ese sueño. Cuando hablamos de que La Habana es bella, no importa donde el punto de vista donde la estés mirando, como una dama antigua tal vez tenga sus arruguitas por aquí y por allá, y en otros lugares pues se hace la cirugía estética y la tienen bonita. Cuando miras a tu isla, cuando miras a tu Cuba, cuando miras a tu música, cuando combinas todos esos sentimientos, ¿a qué conclusión llegas cuando piensas en tal vez lo rico que es ser cubano? La verdad es que las canciones sobre todo me hacen llegar a tantas conclusiones que a veces no tengo tiempo para pensar en ellas, pero cada vez que cuando estoy en Italia, que canto 7 días en La Habana, cuando estoy en España, que canto 7 días en La Habana, que es una de las canciones que más me piden, ¿no? Porque la gente se siente feliz sintiendo esa nostalgia, ¿no? de nuestro país. La gente, los que forman parte de la diáspora, que muchos de ellos nunca han regresado, siguen sintiendo a través de las canciones que como un presente continuo, ¿no? De que siempre están ahí, de que nunca se fueron, ¿no? Y yo creo que nuestras canciones y La Habana son como una hermandad que es imperecedera. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es el sacrificio mayor que uno hace en la vida personal para poder alcanzar y llegar a estas metas que uno se pone y que hasta cierto punto se pueden considerar sueños? Porque tú te pones las metas y tú dices, bueno, voy a tratar y sueñas el llegar ahí, pero el que se vayan a materializar en realidad también puede ser el destino. O sea, ¿qué es lo que más duro te toca? ¿Qué es el mayor sacrificio? Yo nunca he visto la vida como un sacrificio. Yo sé que hasta este momento donde tengo mis hijos, ¿no? Entonces a veces cuando los tengo que dejar en la casa e irme a hacer un video, eso siento un poco que le estoy quitando un poco de tiempo a ellos, ¿no? Para seguirme esforzando, ¿no? Por mi trabajo, por mi profesión. Y es la única vez donde he sentido que esto tiene un carácter de sacrificio, el trabajo por lo que verdaderamente uno ama. En la conversación he escuchado que eres un hombre extremadamente perseverante y muy positivo. Entonces hay que seguir y esa puerta hay que mantenerla abierta y vamos a seguir luchando. En algún momento de la vida de Isemer dijiste, voy a desistir de esto, me voy, no es para mí, que va, no puedo. Como digamos, decimos en muchas ocasiones, ¿tocaste fondo en algún momento? Sí, claro que sí, claro que sí. Yo cuando viví en Nueva York, que tuve un día de 31 grados bajo cero, me quise ir para Cuba. Cuando de momento me tocó dormir en un parque por ahí, también, cuando ya no hubo dinero para llenar bueno, no para llenar, sino para tener algo en el refrigerador, también me quise ir, pero nunca desistí. Cuando vine a Miami, porque en Nueva York tuve que venir a Miami porque ya no se podía más, ya no había dinero para nada, ¿no? Y tuve que pedirle a la familia poder permanecer en ciertos días en alguna casa, o cuando tuve que dormir en los estudios de una compañía donde nadie se imaginaba que yo estaba durmiendo ahí. En esos momentos uno piensa que va a desistir, pero de algún lugar saca fuerza para seguir adelante. Cuando te ves hoy y piensas en esos momentos. Cuando me veo hoy, lo único que siento es que no puedo parar ni un segundo porque no puedo regresar a esos momentos. Cuéntame algo. Ahí te veo con una chica muy bella, almuerzan juntos, te acompañan a los conciertos, las presentas como tu novia. ¿Hay boda?
Se quiere casar y Semel, ¿están enamorados en la vida real como lo es en las letras de esas canciones que escuchamos? Sí, no es ningún secreto para muchos que me vieron en el 2012-13 en La Habana, que yo salía todas las noches y que tenía una vida bien loca, que se acabó en el momento en que conocí a Yanelis, ¿no? Que fue un momento, bueno, donde hasta el día de hoy he vivido solamente para ella. Ha sido, a partir de que la conocí, la única relación que he tenido. Y verdaderamente en algún momento de mi vida pensé que eso no era, a través de todo ese machismo que a veces tenemos incorporado, pensé que no era posible, ¿no? Pensé que no era posible esa clase de amor. Y sin embargo, no, porque también en un momento pensé que tenía mala suerte, que no tenía buena suerte, sobre todo para ese tipo de amor que es ideal. Y sin embargo, lo alcancé, lo he podido palpar, tocar con mis manos. Sé que existe, sé que no es una exacto y realmente estoy muy feliz solamente estamos esperando el mejor momento porque también eso lleva, tú sabes, esas cosas llevan a hacer un stop, ¿no? En la vida. Por eso como Enrique ahora que acaba lleva su partitura, señor, eso lleva su partitura. Sí, cuando tienes hijos te pasa lo mismo, que ya las personas se recogen, empiezan a disfrutar. Entonces esos son momentos que hay que disfrutarlos, hay que hacer un impasse para este momento y yo sé que vendrá muy pronto, sí, seguro. ¿Le has compuesto alguno de los temas de esos que nos sentamos a escuchar y decimos, ay, qué canción tan bella? ¿Se la has dedicado a ese gran amor que sientes? Sí, muchísimas canciones. He compuesto a través de ese momento, después, a partir de ese momento. Y creo que son canciones muy diferentes, muy sosegadas. Como hay tantas canciones del pasado que todavía hoy en día, como Preciosa, que la escribí hace tanto tiempo, y hoy en día que está empezando a salir, pues bueno, para el futuro se van a empezar a ver canciones que son las de este momento, las que estoy escribiendo hoy, se ven en los próximos años. Preciosa está preciosa y todo está muy bien. Señores, yo se lo tengo que decir porque es mi deber. Para mí es ciego amor, ciega pasión. Sí, para mí es muy importante esa canción, eso es algo de lo que siento yo. Yo no creo que yo calculo la vida ni los esfuerzos humanos que debo hacer mirando. Yo creo que yo casi todas esas cosas las pienso con los ojos cerrados, ¿no? Vamos a despedirnos con dos cositas. Una, si fueras a escribir qué cosa es ser cubano en una palabra, ¿cuál sería? Y dos, que me cantes un pedacito de la que más te guste, de la que más tú quieras en estos momentos. Bueno, en este momento yo creo que solamente tengo voz para... Pues a mí me encanta cantar, yo le canto constantemente, le canto en los Facebook Live, le canto a la gente, pero creo que ahora si lo hago voy a quedar un poco mal. Entonces, en una palabra, ¿qué es para ti ser cubano? Para mí, ser cubano es perseverar. Y no hay mejor ejemplo, señores, que este señor en lo que se llama perseverancia. Soy Yanis Gil para Cibercuba y te doy las gracias nuevamente por este gran momento. Gracias, Cibercuba.